Bueno, primero, buenas noches a todos los presentes. Espero que se encuentren bien. En la reunión de hoy, conferencia del 21 de octubre de 2021, vamos a ver programación orientada a objetos, ya que concluimos satisfactoriamente el módulo 1, donde vimos pues prácticamente lo básico para pasar con el siguiente módulo, que es programación orientada a objetos, ¿sí? Quisiera preguntarle a los que están presentes cómo les pareció este módulo. ¿Se entendieron cada línea de código? Eh, la, los ejercicios sí están bien redactados. eh, no sé, otro factor. eh, si resolví las dudas o inquietudes que ustedes tenían frente a algunos ejercicios o algunas líneas de código que ya conocían, pero exactamente no sabían cómo funcionaban. No sé, cuéntenme. Ay, hablando de arreglos, nosotros eh, trabajamos arreglos normales en, en Java, obviamente, pero los trabajamos prácticamente con en números o string, eso depende del tipo al crear un arreglo, pero perdón, con arreglo de lista, el tema de matrices, lo estoy mirando y no es complicado, es ya saber llamar y saber rellenar los arreglos. Yo la verdad nunca he trabajado una matriz de arreglos de lista, ¿sí? Pero sí sabía que se podía hacer. Yo nunca he visto, o sea, pocas veces se ven los arreglos de lista, ¿sí? Por otro lado, dice, a mí me falta un poco más sobre condiciones. En el transcurso, yo creo que en el transcurso del desarrollo, cuando usted, digamos, adquiera las bases y se frente, no sé, a que usted eh, quiera crear, no sé, digamos, un sistema de facturación, ahí para trabajar muchas condiciones. Entonces, en el transcurso del desarrollo, adquiriendo temario por esas conferencias y por diferentes partes de internet, pues créame que todas esas dudas pues las va a ir cumpliendo. Bien, entonces, ¿qué es programación orientada? Sí, a mí también se me dificulta bastante lo de los ciclos y sentencias de control. Ok. Sí, eso es más que todo de práctica, pero simplemente es, o sea, la condición if para que entre es prácticamente, tiene que ser verdadero. El else es falso. Si, digamos, si el if no, no cumple, el else siempre va a entrar. Entonces, si ustedes si quieren agregar más condiciones, pues entonces ustedes agregan el else if. Dice, como tú dices que en todo programa se utiliza juego, software. Exactamente. Con arreglos de lista se ha de poder hacer una pequeña base de datos, ya que con arreglos nativos no se podría. El ciclo se usa en todo, exactamente. Con arreglos de lista se puede hacer una mini base de datos. No, muchachos, eso es mejor hacerla en MySQL. Y yo les voy a dar varios tips, obviamente, porque eso es su parte final. En este caso, en este caso, hay que conocer el lenguaje. Exacto, hay que conocer el modelamiento, o más bien el modelamiento no, sino, o sí, el modelo, que se llama modelo entidad-relación, o más conocido, MER, es modelo entidad-relación. Eso, pues yo les voy a dar una pequeña clase sobre eso para que tengan eso al pelo. Bueno, entonces prosigo. ¿Qué es programación orientada a objetos? Es prácticamente un paradigma, según Google, de programación que usa objetos para crear aplicaciones.
Si escuchan, programación, programación orientada a objetos es un paradigma de programación que usa objetos para crear aplicaciones. O sea, es importante saber practicar programación orientada a objetos. Está basada en tres pilares fundamentales: herencia, poliformismo y encapsulamiento. Herencia, poliformismo y encapsulamiento. Yo siempre toco poliformismo y encapsulamiento. Herencia, ¿cómo podría llamarlo? O sea, ¿cómo podría efectuarlo yo en programación orientada a objetos? Yo la verdad nunca lo he utilizado en un software, ya que yo hago un modelamiento distinto sobre el modelamiento DAO. Permítanme un momentico. Listo. Como les venía diciendo, yo simplemente toco el poliformismo y encapsulamiento. La herencia también la vamos a tocar, obviamente. Pero en el tema técnico intermedio, yo la verdad nunca, no requiero de herencia. Herencia más que todo se requiere, pues, es en el modelamiento MVC, modelo vista controlador. Sí, les voy a dejar por el chat modelo MVC. MVC. Es un modelamiento que es vista con modelo vista controlador. ¿Sí? Y el otro es el DAO, que es Data Access Object. Exactamente, exactamente. Bien, eh, en la actualidad existe una gran variedad de lenguajes de programación que soportan las orientaciones orientadas a objetos, como lo son Java, lo son Python, lo son C++, bueno, en fin, varios lenguajes. O sea, que todos son el mismo. Si ven que de aquí ya estamos viendo que todos siempre llevan la misma lógica, entonces si ustedes entienden Java, entienden qué es lo que están codificando, si pasan a otro lenguaje, ya van a saber prácticamente toda la lógica, pero lo único que tienen que cambiar es la forma de codificarlo, ¿sí? Las ventajas de la programación orientada a objetos es fomentar la reutilización y ampliación del código. Nosotros vamos a reutilizar mucho código con programación orientada a objetos, ¿sí? Permite crear sistemas más complejos, como un sistema de venta, un punto de venta, un sistema médico, bueno, en fin, de todo. La programación se asemeja al mundo real porque está basado o está diseñado para implementarse en el mundo laboral, ¿sí? Agiliza el desarrollo de software bastante y facilita el trabajo en equipo. En este caso, el, yo siempre que he trabajado solo en software. Obviamente ahorita cuando es en página web sí he trabajado acompañado, pero cuando es en software, pues no he tocado este punto, pero sí facilita el trabajo, que es una ventaja. Tendríamos que utilizar GitHub, por ejemplo. Listo. La programación orientada a objetos tiene dos conceptos fundamentales, que son clases y objetos. Las clases, en el mundo real, normalmente tenemos muchos objetos del mismo tipo. Por ejemplo, nuestro teléfono móvil es uno de los miles que hay en el mundo, ¿sí? Entonces, si hablamos en términos de programación orientada a objetos, podemos decir que nuestro objeto móvil es una instancia de la clase conocida como móvil, ¿sí? Los móviles tienen características como marca, modelo, sistema operativo, pantalla y etcétera. Estas características en programación orientada a objetos se conocen como atributos globales, ¿sí? Y comportamientos, o sea, hacer y recibir llamadas, enviar mensajes de multimedia, transacciones de datos, en fin, varios, varios comportamientos que tiene un dispositivo móvil, ¿no? La clase es un modelo o prototipo que define las variables y métodos comunes a todos los objetos de cierta clase. También se puede decir que una clase es una plantilla genérica para un conjunto de objetos de similares características.
Los objetos. Entender qué es un objeto es la clave para entender cualquier lenguaje orientado a objetos pendientes ahí. Podemos tomar como ejemplo un ordenador. ¿Sí? No necesitamos ser expertos para saber que un ordenador está compuesto internamente por varios componentes, como lo son placa base, procesador, disco duro, tarjeta de video, ¿sí? Etcétera. El trabajo en conjunto de todos esos componentes hace funcionar un ordenador, ¿sí? Sin embargo, no necesitamos saber cómo trabajan cada uno de esos componentes, porque cada componente es una unidad autónoma. O sea, prácticamente eh, se puede decir que son independientes, pero dependen a la vez, ¿sí? Y todo lo que necesitamos saber es cómo interactuar entre sí los componentes. Saber, por ejemplo, si el procesador y la memoria son compatibles con la placa base, o conocer dónde se coloca la tarjeta de video cuando conocemos cómo interaccionan los componentes entre sí. O sea, podemos armar fácilmente un ordenador, ¿sí? Los objetos de software, al igual que los objetos del mundo real, también tienen variables de clases y métodos. Pilas ahí, clases y métodos. Ahí está la clave. Un objeto de software mantiene sus características en una o más variables e implementan su comportamiento con métodos. Recuerden, en Java no se llaman funciones, se llaman métodos. Un método es una función que subrutina asociada a un objeto. Eso prácticamente hace referencia a que va a estar asociado con una ruta en específico de ese objeto o esa característica o esa variable. ¿Sí? Bien, entonces vamos a poner esto más en práctica, ¿ok? Entonces déjenme abrir un momentico mi NetBeans. Ya vengo con ustedes. Me dice, está mal antes, pensaba, el dado estaba incluido en MVC, miraba tratar de conectar una base de datos y si no tenía un error en la base de datos, tenía error en el código, ya que miraba que existen muchas formas para conectar y por eso es que ahí no comprendo. Sí, hay varios, esos son modelamientos y eso es una arquitectura prácticamente. Sí, ustedes pueden utilizar el modelamiento MVC en el NetBeans y en aplicativo web. ¿Sí? Pero si yo, digamos, desde mi punto de vista, yo pienso que es mejor utilizar cuando es de escritorio, o sea, el software no se va a conectar en la nube y no va a hacer multiprocesos, es mejor hacerlo con el DAO. Pero cuando es en la nube, hay que hacerlo con el modelamiento vista controlador. El controlador en el modelo es el corazón y en el dado es algo que se llama sentencias. No son sentencias de control, no son sentencias que yo voy a enviar a la base de datos y voy a retornar esa sentencia a la vista que me llamó. Es muy diferente porque el controlador, o sea, en el MVC, el controlador lo que hace es que requiere mi modelo para trabajar en mi vista. Y cuando a mí me llamen, llámenme estos y yo los envío. Les envío los métodos que yo ya he puesto en el código, en las líneas de código. Pero en el DAO es muy diferente, porque yo en el DAO lo tengo que, tras que me voy a la vista, si yo quiero ver información de la base de datos, tengo que llamar esa información mediante las sentencias. Como que el controlador no, el controlador ya lo tiene internamente. Sí, yo trabajo SAMP, trabajo WAMP y en este caso yo lo voy a hacer por MySQL Workbench. Hay mucha ventaja a estos códigos, perdón, a estos sistemas, a SAMP y a WAMP Server los deja botados el MySQL Workbench. Pero cuando es en la nube, el Workbench se queda atrás. Son pros y contras que tiene pues, cada sistema, ¿no? Les voy a compartir pantalla, muchachos. Aquí, toda tu pantalla. Ok.
Compartir pantalla. Listo, empezamos. Muchachos, ¿me confirman si están viendo pantalla, por favor? Listo, perfecto. Gracias, Juan Vázquez Vargas. Listo, entonces vamos a crear un nuevo proyecto, ya saben. Control N, haces comandos rápidos. No hay que darle clic, no, hay que hacer todo autónomo. En este caso, pues, el computador está un poquito lento. Entonces, por eso. Usted no tiene esta carpeta. Uy, en este caso, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque me está seleccionando uno nuevo. Yo elegí nuevo proyecto, pero me seleccionó esto. Bueno, me tocó darle aquí porque ya le di clic. Pereza. Eso es lo que yo le decía, eso yo le expliqué. Vamos a usar simplemente siempre vamos a trabajar el Java with and y seleccionamos el Java. Le damos un nombre, en este caso, pongámosle PO, programación de objetos. Pero antes de seguir, permítame un momentico, muchachos, por favor. No me gusta llenar esto. Caracteres. Suprimir. Listo. Entonces, se puede decir que esto es una clase. Y no, y es que no se puede decir, es una clase. Sí, es una clase. Entonces, las partes de una clase, ¿cuáles son? Tiene atributos. Tiene la parte fundamental, el constructor. El constructor es el que me sirve para yo poder acceder a la clase. ¿Sí? Tengo sobrecarga de constructores. Sobrecarga de constructores. Tengo los métodos más importantes, los métodos getter and setter. Retornar, y ese es para setear, o sea, quiero agregarle algo a mi atributo. De allí se desprende algo que se llama encapsulamiento. Y otro que se llama toString, para retornar. toString es el que retorna por ordenar todo. ¿Sí? Bien. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a decirle, por ejemplo, yo le voy a decir que vamos a hacer, digamos, un automóvil que va a tener nombre, marca, perdón, vamos a decirle que tenga una marca, un color y una placa. Entonces le vamos a decir, primero creamos un atributo. Todos los atributos que nosotros vamos a crear aquí van a ser globales. Ojo ahí, van a ser globales. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo que la placa, entonces es un string que va a ser marca, punto y coma. Un atributo global se nos muestra con color verde. ¿Sí? ¿Alguien me quiere decir algo? Se me traba esta vaina. ¿Alguien me quiere decir algo? Juan Vázquez Vargas, tiene el micrófono encendido. Bueno, los métodos vienen siendo los getter and setter, a menos que sean altos como atributos estáticos, métodos para acceder. No, nada, todo bien. Exacto. Esto es un atributo global que pertenece a la clase PO. Entonces vamos a decirle marca, modelo, que es el año. Entonces el año es vamos a colocarle un short. Entonces un short que es modelo, punto y coma, marca, modelo y color, ¿no? Entonces aquí le voy a decir color. Bien, vamos a hacer el constructor. Ya voy a hacer el constructor, por ejemplo, digámosle public, es el constructor, es público, y el constructor
Ojo a la lógica que yo voy a implementar aquí. El constructor se tiene que llamar igual que la clase. Y la clase se tiene que llamar exactamente igual que el archivo. ¿Sí? Entonces, o, y eso es un constructor. Eso es un constructor sin parámetros. ¿Sí? Lo que yo recibo aquí son parámetros. Cuando yo invoco este constructor o lo llamo, si aquí hay variables que reciben algo, cuando yo lo invoco se conocen como argumentos, pero cuando lo están recibiendo se conocen como parámetros. Y acá yo puedo hacer sobrecarga de constructores, pero eso más adelante lo vamos a ver. Los métodos getter and setter. Entonces, ¿cómo se hace? Eh, en este caso, voy a rellenar directamente esto. Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, string marca. ¿Por qué string? Porque es que yo voy a recibir una variable. Entonces, esos son parámetros. Pero yo cuando los estoy enviando, yo no tengo que declarar una nueva variable. Yo simplemente le envío, es una variable que ya tenga un valor que yo quiera enviarle al constructor. Como estoy recibiendo tres valores, entonces yo voy a decir marca, modelo y por último color. Vamos a trabajar la palabra reservada this, ¿sí? Yo le voy a decir, ojo aquí muchachos, yo no puedo decir esto, marca es igual a marca, porque me está tomando las variables locales. ¿Cuáles son las variables locales? Estas. Las globales son las que se enmarcan con color verde. Entonces, para yo diferenciar entre una variable local y una global, es con el this punto, y él ya sabe que estoy llamando mediante el this la variable global y la voy a igualar a lo que me llega como parámetros, que es marca. Vamos a hacer exactamente lo mismo para los demás. Entonces, el modelo va a ser igual a modelo, por ejemplo. This.color va a ser igual a color.com. Y por último, vamos a hacer los métodos de retorno y de seteo. Pues si en alguna ocasión queremos, pues, setear simplemente un solo valor. Yo le digo public. Cuando es para setear, siempre es void. El public void, o sea, esta frasecita es el método predeterminado que tiene Java. Y ojo aquí a las buenas prácticas. Yo no voy a colocar acá simplemente que como yo voy a setear marca, entonces le digo marca. No, hay que colocarle set, el método camel, M mayúscula, no importa que sea en minúscula, y le pongo marca. Abro paréntesis y lo cierro con llaves. Espere, tigre, no se emocione. Espere que es como para enseñar lo básico y luego las buenas prácticas. Eh, Esto es para crear un método set. Como dice su compañero, si yo le muevo clic derecho, le muevo insert code, que es al insert, y le digo, quiero implementar un setter. Si yo le muevo clic a po, me agrega todos los setters para color, marca y modelo. En este caso simplemente quiero el de marca. Entonces si yo le digo, por ejemplo, aquí el de marca y le digo generate, en este caso pues ya como lo tengo, entonces lo omitimos al chip A. La verdad que aquí no sirve. Le digo al insert y voy a setter. Uy, en este caso, ¿qué pasó? Porque no me está apareciendo el de marca, ¿no? Sí. Mm, Uy, ¿qué pasó? Voy a eliminar un momentico este. A ver si me lo...
mira, me lo coloco abajo, no lo había visto, muchachos. Me lo coloco abajo, mire. Si ustedes ven el modelamiento, perdón, la primera práctica del camel, la sigo utilizando. Entonces, comienza en minúsculo. Cuando va una variable o un nuevo nombre, digamos, marca modelo, entonces marca es un nombre, modelo, entonces empieza con M mayúscula y ese es el camel. Hace montañitas, recuerden eso. Esa es la buena práctica del camel. Y eso es lo que yo iba. Entonces, seguimos trabajando con este que nosotros creamos. Entonces, recibe algo porque es el método, es el método setter. Yo lo admití. Uy, yo le voy a rechazar. No, yo le voy a admitir, ¿cierto? Bueno, digo que intenté nuevamente. Espera un momento. Listo, gracias. Yo estoy aquí y esta vaina está lenta. Listo, entonces, como es el método setter, entonces recibe algo como parámetros. Recuerde, esos son parámetros. Le damos el mismo nombre por defecto. Y colocamos para diferenciar a una variable local de una global cuando tienen el mismo nombre, es this.marca va a ser igual a qué? A marca con la variable local. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y ahorita para crear una variable, perdón, un método getter, que es de retornar, acá vamos a tratar algo que se llama retorno. La palabra reservada, retorno. ¿Sí? Bien. Se hace public, le damos el nombre de la variable que yo quiero retornar. Si yo quiero retornar marca, la marca es de atributo string, entonces el tipo va a ser de tipo string y le doy el nombre. Entonces get sigue teniendo el método camel marca, abro paréntesis y llaves. Tengo un error porque tengo que retornar. Acá no tengo que agregarle nada en los parámetros porque es que yo voy a devolver una variable que se supone que ya está, ya tiene un valor. ¿Sí? Entonces trabajamos la palabra reservada retorno. ¿Esta palabra reservada para qué es? Para retornar una variable cuando yo quiero decirle a mi método que voy a retornar una variable, valga la redundancia. La única forma en que yo en un método quiera devolver algo es dos cosas a tener en cuenta. Que el método ya no va a ser void, que es el predeterminado, no, ya va a ser el nombre del atributo que yo quiero devolver o la variable que yo quiero devolver. Y devuelvo, yo no voy a volver un entero, porque si yo, acá yo le estoy diciendo que voy a volver un string, entonces yo tengo que volver un qué, un string, entonces yo le digo marca. ¿Por qué no lo agregué this.mark? No es necesario, ¿por qué? Porque es que yo no tengo dentro de mis llaves, no tengo ningún atributo local. Entonces, si yo le quito el this.marca, él sabe que como no hay ninguna variable local que se llame marca, entonces él me llama automáticamente el atributo global. Y así hacemos para todos. Entonces, al insert, hacemos los métodos getter and setter más rápido y le damos a color y a modelo. ¿Por qué? Porque no es que marca ya está. Entonces yo le digo generate. Y él me agrega exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, nosotros hicimos el setter y el getter, pero si nosotros le movemos las buenas prácticas al insert o clic derecho, insert code o refactor y le movemos
Creo que es encapsulate fields. Si vea, create, getter and setter. De esas tres formas nos va a hacer exactamente lo mismo. Cuando, cuando nosotros estemos trabajando, recuerden muchachos que hay que optimizar el tiempo, hay que, eh, digamos, no perder tanto el tiempo. Entonces hay que hacerlo rápido, pero obviamente entender lo que estamos codificando. Eso es lo más importante. Explicar línea por línea. ¿Sí? Bien, entonces nosotros hicimos estos, diseñamos estos, pero los demás los puede diseñar el sistema. Bien, ahora bien, ¿cuál es ese famosísimo toString que yo les estaba comentando para retornar esas variables? Entonces es public, como yo a retornar algo, entonces tengo que darle el tipo. Y por lo general siempre es string, porque el método se llama toString. ¿Sí? ¿Y qué le digo aquí? Ojo, ¿qué me está diciendo? Hey, esto es un método abstracto. Entonces aplique el qué? El arroba override. Uy, ¿qué pasó aquí? Punto y coma, creo. No, punto y coma over. Arroba override. Uy, le me está agregando el override. At. Uy, entonces, ¿por qué no me lo tomó? Ah, es que era la O en mayúscula. Ah, ok. Yo lo estaba colocando en minúscula. Bueno, en fin. El override lo que hace es decir que esto es un método abstracto prácticamente, ¿sí? Y aquí vamos como, estoy haciendo un método con retorno, entonces yo qué tengo que hacer, retornar algo. Si yo no precisamente puedo retornar variables, yo puedo retornarle hola, yo le puedo retornar hola. Ustedes pueden retornar lo que ustedes deseen, siempre y cuando sea del mismo tipo. Yo no puedo colocarle aquí una variable de tipo numérico. No, si yo estoy resolviendo un string, yo devuelvo un string, yo no puedo volver un carácter. Tengo que volver es que una cadena. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, lo siguiente. Esos son clases, constructores y métodos getter and setter. ¿Sí? Métodos getter and setter. Espera un momento. Listo, muchachos, seguimos. Esto sabiendo qué hace prácticamente toda esta línea de código y cómo se compone una clase, de qué se compone, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Pero, voy a terminar el método toString. Entonces yo le voy a decir aquí la variable, creo que es marca, modelo, marca. Bueno, mandémoslo en desorden. Entonces, marca es igual más marca más color va a ser igual. Es como un sort by más color más marca, color y modelo es igual más modelo. Bien. Y yo puedo colocarle simplemente, es que acá me hace mucha falta el comentario, lo voy a buscar por internet porque usted me hace falta. Esa es la forma de crearlo, digitándolo. Pero las buenas prácticas dicen, usted sabiendo lo que hace el método string, agrégueselo de una, generate, y él me lo agrega automáticamente. Aunque él me pone aquí que la clase programación orientada a objetos tiene como atributos marca, color y modelo. Pero en este caso yo simplemente le dije, retorne las variables marca, contiene el valor de marca, color contiene un valor
que está alojado en la variable color, y modelo lo mismo. Y el override hace que sepa que es un método prácticamente abstracto. Entonces yo le digo pues arroba override y me quita el error. Bien. Sabiendo esto. O mira, si puedo agregar el public static void main para pues prácticamente para llamar esto. O sea, los atributos, tener acceso prácticamente a estos atributos y poder llamar los métodos getter and setter. ¿Sí? Entonces, le voy a decir en una variable de tipo string, que voy a decirle marca, color, modelo es año, o sea, 2010, 2002, entonces es un short. Entonces, decimos marca, es igual a, trabajamos con la clase JOPTIONPay, no importa, show input, dialog, null, digite una marca. Un punto y coma, control shift y ya saben las buenas prácticas, string, color es igual a, reutilizamos código, control C, control V, va a ser igual a JOPTIONPay. Entonces mandamos eso, mandamos lo mismo que estamos pidiendo, pero string, pero ahora hacemos la conversión. Entonces short.parse short, que él me recibe una cadena de texto. Entonces, entre paréntesis, pues le pongo y enmarco prácticamente esto. Y por último, yo no puedo decirle, por ejemplo, llámame el modelo get modelo, porque él no me lo va a reconocer. Yo lo que tengo que hacer primero es instanciarme con la clase PO, que es programación orientada a objetos. Sí, entonces yo le puedo decir, por ejemplo, ojo aquí muchachos, la sintaxis es como el escáner. Seguro que el escáner decía el escáner, le damos un nombre, SC, por ejemplo, es igual a new, escáner, y le damos un parámetro. Sí, acá iba el parámetro que es system.in. Eso es una instancia. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces le movemos o tal cual como se llama la clase, le damos el nombre a esa instancia o a ese objeto que hicimos, por ejemplo, object es igual a new, en este caso no es scanner, sino es PO. Y mando. Ojo, aquí hay un error, ¿por qué? Porque es que la única forma de yo instanciarme es con los constructores. Y como el constructor requiere 3 parámetros, yo le tengo que enviar, ¿qué? 3 argumentos, en los cuales ya los pedí aquí. Entonces yo le voy a enviar en orden. Entonces, si yo recibo marca primero, le envío marca. Yo no le voy a enviar marca color. No, no puede ser. Entonces, marca, pero obviamente si lo deja. Si yo le digo, por ejemplo, color, acá creo que me pide exacto modelo. Entonces, modelo y marca, él me lo admite porque es string, pero es a la inversa. Y tengo que decirle aquí color, y acá yo le tengo que decir para borrar de aquí en adelante es con el botón suprimir. Entonces le digo marca. Y si ve que el error me desapareció, pero acá me dice la variable objeto, la instancia de objeto, nunca está siendo utilizada. Entonces yo le digo, bueno, en la variable, en la instancia de objeto, o en este objeto, llámeme con el punto. El punto, recuerden, invocar. Entonces invóqueme el método toString, ya que ¿qué? Ya que como yo les di un valor que los aquí mediante parámetros y se los estoy enviando mediante argumentos, entonces lo que hago simplemente es mostrarlo. Pero ojo, yo no puedo hacer esto está mal. Bueno, eso está bien, pero miremos qué es lo que pasa. Yo le digo, Chief, córrame el proyecto. Voy a mirar si me corre el public static void main, si no me toca hacerlo aparte.
Entonces yo le digo marca. Entonces, digámosle marca Mazda. Me dice color, no sé, negro. Ah, no, miento. Ah, no, sí. Yo los puedo pedir en desorden, pero ojo que yo se los estoy enviando en qué? En orden. Entonces, digito un color negro y por último una marca. Digámosle que sea el último año. Recién salido del concesionario, ¿no? Y le digo, ok. Mire que él no me está retornando, aunque yo le estoy diciendo, hey, devuélvame lo que tiene estas variables. ¿Por qué pasa esto? Porque es que aquí sí está bien. Pero para que me lo muestre, tengo que hacérselo mediante un show, yo que coloco un show B, mediante un show, mediante un show, o mediante un qué, mediante un J option paint.show message dialog. Recuerde las partes de los métodos del JOption. Tienen para confirmar, para mostrar y para digitar. Y también los parámetros, perdón, los argumentos que requiere. Entonces, le decimos aquí objeto.toString, que así se llama mi método. Y veamos qué es lo que pasa. Entonces, hacemos lo mismo. Digámosle Mazda negro y 2021. Mire, marca es Mazda, el color es negro y el modelo es del año en curso. Le digo, y mire que mediante el show me dice exactamente lo mismo. ¿Sí ve? Y ahorita vamos a hacerlo aparte. Entonces vamos a hacerlo aparte de las dos. Hacemos una nueva, perdón. Hacemos una nueva clase, Java Class. Démosle, por ejemplo, vehículo, el nombre vehículo. Finish. Y acá es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Constructor. Yo también puedo hacer constructores con alinsert, el constructor. Voy a hacer un constructor vacío porque ahora lo voy a trabajar mediante los métodos setter. Uy, aquí qué pasó, porque no, verdad que no tengo atributos. Entonces, string, marca, color, punto y coma, short, modelo, punto y coma, vengo aquí al insert, métodos get and setter, le muevo en la clase de vehículo para que me marque todos, genero y automáticamente me pone esto. Luego al gr, perdón, es al insert, invoco el método substring y lo genero. Ok, mire tan rápido que lo hice. Control S. Esta es de forma, digamos, en el mismo método, es en el mismo método principal que es public static void main, strinar, ¿sí? Pero esto está mal porque esto hay que dividirlo, hay que dividir el modelamiento, ¿sí? Entonces yo voy a eliminar un momentico esto. No, la clase no, pilas ahí. Voy a eliminar simplemente esto. Ya me está reconociendo el constructor, ¿sí ve? Aunque la clase sigue existiendo. Voy a dejar esto y voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir, me voy a interesar con vehículo. Como el vehículo está en el mismo nivel, o sea, está en la misma carpeta, yo no tengo que importarlo acá. Si estuviera en otra carpeta, yo tendría que decirle, hey, envíame el archivo que está en la carpeta X, que se llama vehículo, y punto y coma. Como está en el mismo nivel, yo no tengo necesidad de llamarlo, entonces yo simplemente tengo una instancia que tiene que llamar igual. Ojo, el constructor se tiene que llamar igual que la clase y la clase igual que el archivo. Entonces, le voy a dar el mismo nombre para que me quite el error de estos aquí. Le doy igual a vehículo. En este caso, yo ya estoy embarrando porque aquí me tiene que colocar en aquí. Y
Vehículo, uy, ¿qué pasó? ¿Qué método? Uy, vehículo. Miramos vehículo. A ver si ahí estoy bien. Ah, falta el new. Listo. Control S. Los trabajamos de forma local y de forma, pues en otro archivo, básicamente. Si yo lo ejecuto, simplemente yo le digo marca. Audi, por ejemplo, Audi. Color, digámosle naranja, que es orange. Y digámosle, ay, yo qué le hice. No, 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 espera un momentico. Espérame un momentico, porque estoy viendo que no va a funcionar. Acá tengo que llamar los métodos setter, o sea, para rellenar las variables. Entonces voy a llamar el método marca primero. Vea que ya me reconoce una. Objeto punto marca. No importa que lo llamemos en desorden. Al final los vamos a ver en orden, porque así lo establecimos en el método toString. Esta marca color, entonces falta el modelo. Listo. Control S y yo creo que ahora sí. Entonces me dice, digite una marca. Entonces, Audi, color orange. Y acá me está pidiendo otra vez digite una marca. Acá es simplemente digite el modelo, entonces 2021. Entonces, mire, vehículo, marca es Audi, el color es orange, el modelo es 2021 y así lo hace mediante el system.out.println y llama al método toString. Aunque aquí no es digite una marca, sino digite un modelo. Digite el año más bien, digite el año del carro para que sea más entendible. Bien, hasta ahí tienen alguna pregunta, muchachos. Sí, exactamente, me faltó el new. Así tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Ha entendido cada trozo del código? Es que el override no es necesario. Si yo le quito el override, mire que se lo voy a quitar y lo ejecuto, pues le voy a decir X, por ejemplo, X, color X, año 0, pongámosle. Mire, él me lo muestra igual. ¿Qué hace el override? El override está diciendo, esto es prácticamente un método abstracto. Sí, es como decirle que fuera abstracto. Y para quitarle que esté subrayado de color amarillo, prácticamente yo lo que hago es como es que no verlo con ese color, o sea, que lo fastidie. Entonces usted le pone Roberta y ya sé que el código está como más pulido, por llamarlo de alguna manera. Pero eso es lo que hace la etiqueta override. ¿Por qué no se traen mejor con los getter? Ah, entonces vamos a hacerlo con los getter. Muy buena anotación. Entonces, vamos a hacer solamente el JOptia. Entonces ya no vamos a hacer con el método toString, sino con el método getter. Puede ser en desorden, en este caso lo va a hacer en orden. Entonces, le voy a decir, la marca es dos puntos, le concateno este objeto más, coma, su color es dos puntos más el objeto punto. Ya saben la parte de la sintaxis, ¿no? O sea, ya saben que agregar una cadena le quieren concatenar otra cosa, pero entonces le concatenan con el más y en este caso como necesito llamar los atributos con el método getter, entonces como se los envié con el setter, entonces lo hago con el getter, o sea, llamo los atributos mediante el getter y como el getter simplemente me está retornando es lo que hay, es la variable, o sea, lo que hay en esa variable, entonces yo lo que tengo que hacer es prácticamente es decirle, darle una referencia de qué es esa variable, o si no, pues va a decir Audi negro 2021 y pues no tiene sentido, entonces yo le para ser más pulidos, entonces la marca es Audi, su color es negro y es del dos puntos
más object.getMarca, modelo, perdón. Yo lo ejecuto y le digo, por ejemplo, no sé, Ferrari, creo que sí, Ferrari, creo que sí, con Y. La Ferrari. Ok, color, digámosle, uno bacano, uno bacano. No sé, pongámosle gray, que es gris. Pongámosle en español, gris. Y año, del año en curso, pongámosle. Entonces dice, la marca es Ferrari, la Ferrari, su color es gris y es del año, acá me faltó, es del año 2021. O sí, y es del 2021. Yo le digo OK y mire que los trabajamos con el método toString y con el constructor que yo le estoy enviando argumentos o con los métodos getter, perdón, con los métodos setter and getter. ¿Listo? Ah, es que yo lo había mirado con getter y por eso es que con el override no lo comprendía, pero lo hace solo jalón con el override. Mira en libros, ese override en libros y en diseño web y no lo comprendía muy bien. O hasta la fecha lo traté. Bueno, ya ahora lo sabes, siempre, esa etiqueta, nada, 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 no afecta el código para nada, simplemente, hey hermano, no quiero ver ese bombillito ahí, póngame, o sea, le agrego el tag override, que se llama un tag, y él me pone este icono, que él dice que es yo siempre lo he conocido como abstracto, pero la verdad no sé si es abstracto, ¿sí? Pero yo desde ahí, pues, exacto. Los métodos, pero la verdad no sé si es abstracto o no, pues yo creo que sí. Pero eso no importa si es abstracto o no, simplemente es para que el bombillito se desaparezca ahí, porque eso el bombillito no es un error, es una advertencia, es un warning. Pero entonces yo prácticamente, para ser más pulido, pues lo dejo limpio, que no haya ningún warning en ninguna línea de código. ¿Bien? Bien. Sabiendo esto, que son los componentes, las características de qué es lo que se compone una clase. Entonces ya ustedes saben, digamos el instructor les dice, bueno muchachos, las características principales, perdón, las características principales de un vehículo. La primera y fundamental, la clase se tiene que, el constructor, que es la forma de yo instanciarme con esta clase, se tiene que llamar exactamente que la clase y la clase igual que el archivo. Ya con eso les da un punto extra. Segundo, se compone de atributos, de constructores. De aquí se desprende más que se llaman sobrecarga de constructores. Se desprende de métodos getter and setter y el toString. El toString es opcional, pero estos sí son recomendables colocarlos. Y también hay sobrecarga de métodos. Yo también puedo colocar un método aquí. Yo también puedo colocar un método aquí que me diga lo siguiente. Public, vamos a hacer un método predeterminado, o sea, que no me parezca error cuando le dé el nombre. Pongámosle pedir datos, por ejemplo. Pedir datos. ¿Sí? Y entonces yo le voy a hacer lo siguiente. Entonces yo en vez de pedirlos aquí, se los voy a pedir hasta allá. Y acá simplemente lo que voy a hacer es una instancia. Control Shift, ya saben, borran automáticamente. Buenas prácticas, muchachos. Object. Voy a llamar el método que yo creo que se llama pedir datos, ¿cierto? Control S y acá pido eso. Entonces, pego esta vaina. Él me reconoce una librería. Al Shift F, ordeno el código. Control S, porque no he guardado. Y luego pues le digo, mediante un JOption Paint, .show dialog dialog el nulo
Le voy a decir exactamente lo mismo que tiene en tu stream. Entonces, el vehículo es de marca 2 puntos más marca. En este caso, ojo muchachos, yo no puedo, como aquí yo, como mi constructor, no le estoy pidiendo parámetros, entonces, y yo cuando estoy llamando o invocando, o más bien manipulando la clase de vehículo, no estoy llamando los setters, entonces yo no puedo, digamos, disponer de esas variables porque están vacías. Y como yo estoy viendo los datos desde aquí, entonces ya me tengo que trabajar con las variables locales, o sea, con estas. Entonces, el vehículo es de valga la redundancia, de color, 2 puntos, más color, más, y del año, 2 puntos, más modelo, punto y coma. Veamos qué es lo que pasa si corremos desde aquí. Mire, entonces yo le digo, por ejemplo, Ferrari, Audi, Chevrolet, creo que así escribe. Color, red, rojo. Año, no sé, 2008 que salió el juego preferido, bueno, mi juego preferido. Y me dice, el vehículo es de marca Chevrolet, de color rojo y del año 2008. ¿Sí ve? Desde ahí estamos empezando a trabajar pues prácticamente programación orientada a objetos. Eso es programación orientada a objetos. ¿Hasta ahí tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? He entendido todo, he explicado muy rápido. Entienden para qué sirve prácticamente el public, el void. Uy, aquí qué pasó, porque tengo estos errores. La verdad nunca está. ¿Qué? Yo también puedo hacer esto, ya. Por ejemplo, puedo decirle, voy a trabajar con las variables globales. Voy a trabajar con las variables globales. Entonces, si yo lo ejecuto, me va a dar exactamente lo mismo. Porque estoy llamando las variables globales y, y las voy a ir retornando, pero no con el retorno, sino con el JOptionPay. Entonces, digámosle, en este caso, voz, Wagen, creo que se escribe así, voz, Wagen, algo así. Todo. Entonces, pongámoslo así, no importa si está mal o bien. Color, no sé. White, blanco. Año, 2013, otro año donde salió un juego preferido. Entonces, el vehículo es de marca Volkswagen, no sé si escribe decir la verdad, de color blanco y del año 2013. Ok. Entonces, aquí ya estamos viendo que estamos trabajando. Programación de objetos e identificar constructores, identificar métodos Gather. Usted puede colocarle aquí X, por ejemplo. ¿Usted cómo sabe que eso es un método getter? Porque está retornando algo. O no puede ser un método getter, puede ser un método normal. Y un método normal que tenga un tipo, no un void, no, un tipo. O sea que siempre tiene que ir con el retorno. Entonces ya sabe, eso es un método con retorno. ¿Sí? Pendientes ahí, muchachos. Vimos métodos predeterminados, que es el void, pero en este caso no pedimos los datos en el principal, sino que pedimos los datos fue en la clase de vehículo, mediante el método pedir datos que yo lo invoqué en la línea 9. Y por último, el método abstracto to string. ¿Hay un escrito? Si el método abstracto entonces ya no se podría, el método abstracto entonces ya no se pondría línea 51 por línea 56. Que no veo que los dos se pinten en un solo jalón. ¿Cómo así los dos se pinten?
línea 51 hasta la 56. O sea, lo mismo, pero yo simplemente le cambié fue el mensaje. Si usted pone a ver, es exactamente lo mismo. Sino que acá yo estoy retornando y acá yo lo estoy mostrando directamente. ¿Sí? Entonces, por eso. Bueno, muchachos, hasta ahí es por ahora. Preguntarles una cosita, una situación. Esto, ¿ustedes hicieron los ejercicios de arreglos? Entonces, practicaron los arreglos. No les dejé matrices porque eso es solo como para tabla, la verdad. Y si quieren trabajar matrices, pues ahí tienen varios ejercicios en internet. O sea, pueden prácticamente, o sea, valga la redundancia. Pueden coger un ejercicio de matrices básico, obviamente, porque ustedes salimos de algo básico, e implementarlo mediante la lógica que ustedes ya tienen. O sea, ya conocen qué es lo que hace cada línea de programación. Recuerda que yo los confundí. Para crear una matriz no es los arreglos, es un arreglo, pero para identificar lo que es una matriz es, digamos, el string, lo colocamos en las paredes y eso es un arreglo. Le damos el nombre del arreglo, en este caso array, es igual a new string y lo concatena con un punto y coma. Y eso es prácticamente un arreglo. Pero para hacer una matriz es con doble paredes al final. Y acá porque tengo un error, si acá estoy creando una variable global, array dimension, ok, entonces digámosle aquí 1 y 1. Y aquí, eso es una matriz, ¿sí? Prácticamente, porque yo los confundí ayer. Muy feo, muy feo, muy feo. Sino que como casi nunca las toco. Entonces, por eso. En eso andamos hasta llenándolos. Exactamente. Yo no he tenido tiempo. El fin de semana voy a hacer. Sí, también estoy arriba en trabajo. Inclusive ahorita tengo que ponerme a trabajar. Mañana tengo que entregar en el evento algo. ¿Qué más? ¿Qué más? Que yo siento que falta algo. El encapsulamiento no vamos a ver hoy, vamos a ver mañana. Falta también sobrecarga de constructores y de métodos, ¿cierto? Pero siento que falta algo. Sí, sí, no sé, no sé. Sí. Pero está todo prácticamente. Ya. Quedémonos en otro paquete. Entonces, new, para crear un paquete no es folder, porque es una carpeta. Es Java Package. Entonces le damos el nombre del paquete, pongámosle. Desde ya vamos a hacer cosas ordenadas. Entonces le damos el nombre del modelo, por ejemplo. En este caso, el modelo vista controlador se le pone modelo, pero en el DAO se conoce como entidades. Entidades. Ustedes le pueden colocar el nombre que quieran al paquete, obviamente. Y a este paquete yo voy a hacer una cosa. Le voy a dar que la clase de vehículo la voy a cortar, o sea, cut, y se la voy a pegar a entidades. Entonces yo le digo refactor. Acabo de tener un error, creo. No, miento. Pero acá sí. Mire, si ve que automáticamente me agregó, o sea, él ya reconoció, o sea, el IE es tan inteligente que si yo le digo control shift o yo lo anoto, él me dice, bueno, hermano, es que esto no está al mismo nivel, o sea, en la clase PO no está ninguna clase de vehículo, está otro paquete. Entonces yo para trabajar con esa clase necesito requerirla, que eso trabaja con funciones, o sea, funciones y required, include son Python, C++, PHP, pero en Java específicamente para llamar un archivo no es con el required, sino con el import. Ya ustedes saben, importar algo. ¿De qué paquete? De entidades. ¿Y qué vamos a importar? Prácticamente vehículo. Vea que él me reconoce la clase de vehículo. Y le digo punto y coma. Y ya tengo el error. Otra forma
el por. ¿Qué me hace el por? Ojo aquí, muchachos. El por lo que me hace es que yo le estoy diciendo lo siguiente. Impórteme del paquete de entidades todo lo que haya allá. O sea, si hay 20 clases, él me va a importar 20 clases. Acá lo que yo le estoy diciendo con el por es que impórteme todo lo que tenga ese paquete. ¿Sí? Y ya la situación sigue siendo la misma. Si yo lo ejecuto, es exactamente lo mismo. Entonces, marca, digámosle, no sé, un Porsche, color plateado, del 2010, pongámosle. Mire, exactamente la misma situación. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta ahí de el tema de los import, de, del por y de la clase nomás? Digamos, el instructor les puede decir lo siguiente. Muchachos, ¿a qué hace referencia cuando yo importo del paquete de entidades el por? Porque es una pregunta que les puede hacer, no sé, en una evaluación o en algo. Usted, ustedes ya saben, el porro que me está haciendo es llamarme todo lo que hay en el paquete. Yo no sé si hay clases, yo no sé si hay imágenes, bueno, en fin, pero siempre, obviamente usted no va a poder trabajar con imágenes, o sí va a poder trabajar con imágenes, pero más que todo se trabaja con clases. ¿Sí? Entonces prácticamente importo todo lo que tenga ese paquete a este paquete que es PO, el package. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya miramos Programmation orientado a objetos, prácticamente es esto. Ya falta ver encapsulamiento, falta ver herencia y poliformismo. Ya eso lo vemos mañana. Lo vemos mañana para no saturarlos tanto. Si han tomado apuntes, o sea, si han tomado apuntes y si digamos tienen en dónde apoyarse, porque eso es muy importante. Por ejemplo, mi día que un compañero me dijo, ¿y cómo hago un desplegable con el JOption Paint? Me apoyé directamente en el, en el, en el Word y lo importé, ¿sí ve? Esa es la importancia de tener uno a la mano algo, que no tiene que buscarlo en Google, no, uno lo pone y listo. Pero obviamente yo sé la sintaxis, o sea, yo me sé el código, pero no me sé exactamente la sintaxis, porque eso es sintaxis, eso se conoce, esa línea de código se conoce como sintaxis, la forma correcta de digitar algo. Y esto es programación orienado a objetos, muchachos. Acá ya estamos viendo que estamos trabajando con dobles paquetes. Entonces acá ya ustedes se darán de cuenta cómo quedar de grande un proyecto al final. Vea, yo el proyecto grande que hice al final fue, yo tuve que trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carpetas. Y esas carpetas están llenas. Si yo abro esta, 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 un montón de cosas. Sí, entonces ya ustedes ya saben la magnitud que tiene la programación orientada a objetos. Y miren, muchachos, lo que yo les estaba comentando hace poquito. Si no tengo forma de darle zoom. Si no tengo forma. Oiga, yo no hice zoom aquí. Bueno, voy a hacerle zoom aquí para que al último de la grabación, pues tengan. Como el video se renderiza en 360p. Entonces, por eso. Y voy a hacer también zoom aquí. ¿Y qué? Y lo que yo estaba haciendo, lo que yo les estaba comentando ahorita es que cuando uno empieza un nuevo proyecto, solo les aparece, creo que la carpeta de source packet y test package, pero luego le aparecen las librerías y el test de libraries. Entonces no lo vayan a abrir porque les va a ejecutar algo. No sé qué les va a ejecutar.
pero siempre se ejecuta algo. Este libra es que es el JDK, o sea, ¿se acuerdan que yo al inicio les dije que usaba el JDK porque era necesario para la codificación? Recibe que él automáticamente lo agrega. Y aquí nosotros vamos a agregar prácticamente todas nuestras librerías necesarias para hacer una conexión con la base de datos, para generar, para hacer un reporte, bueno, en fin, para hacer varias cosas. Entonces ya programación orientada a objetos, vimos constructores, métodos getter and setter, importación de paquetes a nivel, al mismo nivel, que al mismo nivel traduce que están en el mismo carpeta y afuera de otras carpetas, entonces haces con el import. A veces llegó tarde, ya cuando ya acabará. Esto, esta palabra static, yo al inicio les comenté, esta palabra static nosotros la vamos a entender más a fondo cuando hagamos la conexión con la base de datos. ¿Sí? O no, venga, les doy un ejemplo de esta de una vez porque después quedan con la intriga y buscan ahí. Eh, hay encapsulamientos, hay tres tipos, que son los privados, los públicos, que son los predeterminados, y los protected, protegidos. Yo nunca he utilizado esos tampoco. Nunca los utilizo, la verdad. Los privados son private, la palabra reservada private. Los públicos, pues ya saben que son públicos. Y los protected es protected. Palabras reservadas. ¿Ok? Entonces, digamos, yo le voy a decir lo siguiente. Quiero una instancia. Si yo le digo, hágame mi constructor privado, mire que tengo un error. Sí. Pero para ver más a fondo cómo funciona la palabra static, le voy a hacer lo siguiente. Public static void instanciarme con esta clase. Con clase. Instanciarme nomás, pongamos. Le voy a decir lo siguiente. Le voy a dar un atributo que se llame de tipo vehículo, porque eso también es un tipo. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, agrégueme una variable de tipo vehículo que se va a llamar instancia. Pero mire, ya me la leyó. O sea, un atributo de clase de vehículo que se llama instancia. Y esta instancia, yo le voy a decir if, si esta instancia, o sea, si esta instancia está nula, entonces coja a instancia, igualémela a una nueva instancia con la clase de vehículo. Vehículo, en este caso, porque tengo un error. Si estoy colocando la palabra static, rector instancia, en este caso es vehículo. Y acá tengo un error. No static, porque tengo un error. Vehículo, eso también afecta. Y me dice que yo no puedo trabajar con una instancia. Static. Ya. Static. Listo, entonces vamos a mirar si ya me deja. Entonces vehículo es un objeto. Entonces acá, ¿cómo es que era? No me acuerdo. Acá yo le voy a decir una clase, vehículo, creo. Punto instanciarme, punto y coma. Y entonces le voy a decir que esto lo va a guardar en un objeto, creo. En un objeto que se llame
object que se llame instancia, que va a ser igual a vehículo, y entonces yo le voy a decir instancia. Y porque tengo un error, pedir datos. Retorno una instancia, polystatic, pedir datos. Entonces, como ya me instancié, no sé por qué no me deja pedir entonces los datos. No me acuerdo de esta parte de la sintaxis. Esto cuando yo soy intermedio necesito ya guiarme, la verdad, porque es muy heavy uno recordarse de cómo lo hice en ese entonces. Venga, voy a tomar de referencia este momentico para exactamente qué es lo que yo hice en ese entonces. Porque es exactamente, o sea, ustedes los proyectos los van a hacer, cuando son las conexiones, van a hacer lo que yo les estoy comentando. Entonces, yo tengo conexión, instancia, encapsulamiento necesario, instancia, public static, y retorno la instancia, perfecto, pero entonces meto SQL como lo hizo. Yo utilicé una variable static de conexión, o sea, con la misma, pero es que no es este, es este. Y yo le digo get instance y ya puedo, mediante esta variable, trabajar con los métodos. Entonces, vayamos un momentico otra vez aquí. Y yo aquí entonces le voy a decir, no es un objeto, sino es con la misma, con vehículo. Y ya, mire. Sí, señor, eso es lo único que me faltaba. ¿Por qué? Es que acá, si ven que acá tiene más sentido el static. O sea, digamos, ¿qué pasa si yo le quito aquí el static? O static, más bien. Si yo le quito el static, me dice lo siguiente: hay un error crítico. No es, en la variable instancia no está referenciado con el constento o con el contexto static o static. ¿Qué hace referencia static? A que pertenece a la clase. Entonces, como yo me estoy instanciando y el método y el constructor está privado, o sea, cuando está privado no hay forma de instanciarse, de conectarse. Entonces, como yo tengo un atributo de vehículo, que yo puedo hacer atributos de la clase, entonces yo le doy un nombre y yo le pongo static. Y cuando yo le pongo static, que yo le estoy diciendo es que esta instancia pertenece a la clase, entonces déjeme instanciar con el vehículo privado. Entonces me va a dejar instanciar con esta clase. ¿Sí? Pero ya no por el constructor, sino ya por la clase. Pero no es necesario colocarle el constructor. No, miramos, ¿qué pasa si yo lo quito? No, mire, no me da, o sea, no me aparece error. Pero es recomendable que dejarle el private, o sea, el constructor privado para que tenga más sentido el static. Entonces yo le digo, hágame un método público. Si yo le quito el static, aquí también voy a tener, aquí no tengo un error. Ya pues, miramos si así me funciona. Lo corremos aquí. Sí ve que tengo un error. Yo sí decía, mentira que tengo. ¿Por qué? Porque me dice lo mismo. El método instanciarme le falta el contexto static. Entonces, yo le estoy diciendo es que este método pertenece a la clase. Sí, entonces yo cuando yo le digo, por ejemplo, tómeme un atributo de vehículo, como yo lo estoy importando, entonces me va a dejar que sea llamar instancia. Y como esa instancia le estoy llamando al método instanciarme, y como instanciarme tiene la palabra reservada static, entonces yo le estoy diciendo que este método pertenece a la clase, aunque el constructor pues no me deja instanciarme, que es este. Entonces yo tengo que trabajar con la instancia. ¿Por qué? Porque si yo le digo, si esa instancia se encuentra vacía, yo no puedo retornarla. ¿Por qué? Porque va a tener un error. Yo lo que tengo que decir es que hay que hacer una validación de que si la instancia está nula, o sea, no tiene nada, entonces instancia la va a igualar a una nueva instancia con la clase que
vehículo, para que tenga un objeto, ¿sí? Prácticamente eso es lo que contiene, es un objeto. Y retorno una instancia. Entonces yo cuando vengo aquí y le digo vehículo, el atributo de vehículo de nombre instancia, llámeme el método vehículo punto instanciarme, o sea, la clase y el método instanciarme que pertenece a la clase prácticamente. Y ya de esa forma, pues ya puedo trabajar los métodos. Yo le digo instancia punto pedir datos. Si yo lo corro, mire que me va a funcionar. Si ven, entonces yo le digo Mazda, color, no sé, negro, 2021. Y mire, si pilla, o sea, me dice el vehículo es de Mazda de color negro y el año es 2021. Entonces, tiene más sentido el que la forma de no la forma de distanciarse, sino la palabra static. No, no más. O sea, esa es la forma de darle más sentido, pero la forma correcta y básica que yo me le estoy adelantando es colocar el constructor público, público, public. Eliminamos esto. No. Esto ya no es necesario. Ya voy un momentico a POM porque casi tengo un error. Le digo vehículo, va a ser un objeto que va a ser igual a new vehículo. Vehículo. El constructor no me está recibiendo ningunos parámetros, entonces yo no le envío nada por argumentos. Si le digo, por ejemplo, pedir datos, invoco al método pedir datos, esta vaina. Si yo lo ejecuto, me va a dar exactamente lo mismo. Mazda, Mazda, no sé, hielo, amarillo, no sé, póngale 2077, Cyberpunk. El vehículo es de marca Mazda, de color yellow y del año 2077. ¿Tienen ¿tienen alguna doble en el loop? Si entendieron el contexto static, doble L en null, sí. Es necesario entonces ese método instanciarme para poder utilizarlo. Sí, ¿por qué? Porque si no, no lo va a dejar, o sea, no va a poder instanciarse nunca con la clase, ¿sí? O sea, nunca lo va a dejar. Exactamente, ¿por qué? No me les adelanto. Si yo vengo a mi proyecto, yo vea que tengo dos conexiones. O sea, yo hice un proyecto grande con dos bases de datos grandes y que cuando yo hago una conexión, automáticamente, pues yo les voy a explicar que tiene que tener las sentencias, o sea, el insert into, el delete from, el update. Hay otro que no me estoy acordando en este momento. Y el select para las consultas, que ahí está el CRUD, o sea, ahí están las palabras del CRUD, o sea, de ahí sale el CRUD, o sea, create, de crear, en este caso más bien de consultar, del select, el read, de leer, también el select, o de insertar, más bien, el U, que es de update, que en este caso es actualización, y la D, de eliminar o delete. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo aquí, eh, yo, por ejemplo, yo voy a hacer una instancia para toda la clase método SQL, ¿sí? Entonces eso es simplificación del código. Entonces yo simplemente le dije aquí, voy a hacer una sola instancia con conexión base de datos, o sea, con la clase de conexión base de datos y voy a trabajar todas mis sentencias, todas mis sentencias. Trabajé todas mis sentencias, entonces yo estoy trabajando sobre esta sentencia, mire, conexión, get connection. O sea, gracias a la instancia que yo hice arriba, entonces yo le puedo decir conexión BD y puedo invocar los métodos. En este caso, yo le llamé a mi método conectarme con la base de datos, get connection, y lo igual a una conexión, ¿sí? Y luego cierro la conexión, porque hay que cerrarla pues llamando el nombre de la clase
el atributo que yo le agregué, el get instance, que es el get instance, y por último, el método, que yo el método le llamé cerrar conexión. ¿Sí? Y listo, entonces es eso. Ahí tiene más sentido la palabra static. ¿Sí me entiende? Ahí tiene más sentido la palabra static. Pero esas son formas de distanciarse uno con o sea, diversas formas de distanciarse uno con la clase. Pero comenzando ahorita, pues hay que ver lo básico, o sea, hay que decirle que tenga atributos, que los constructores sean libres para que se dejen manipular, o sea, me dejen invocar los métodos o me dejen instanciarme y yo poder pues trabajar con esos atributos. Ya mañana vemos el encapsulamiento, mañana ya vemos sobrecarga de métodos, de sobrecarga de métodos getter and setter y obviamente eh, sobrecarga de métodos normales. Yo, por ejemplo, le puedo decir aquí, si se puede, public void, pedir datos que se llame exactamente igual. Y yo le digo, uy, acá me falta. Entonces, uy, acá qué pasó. Pedir datos. Entonces ya me dice, hay un método que ya está con ese nombre. Entonces yo, para diferenciarlo del otro, entonces le digo que es que este me va, o sea, eso es una sobrecarga de métodos. La diferencia es que uno está sin parámetros y el otro está con parámetros. Entonces eso es sobrecarga de qué? De métodos. Y ya ustedes se imaginarán cuál es la sobrecarga de constructores, sobrecarga de métodos, getter and setter. Aunque de esto nunca hay. O sea, yo eso me lo estoy inventando, pero sí se puede hacer, obviamente. ¿Y qué? Y ya faltaría ver entonces herencia, yo creo, y hacer muchos ejercicios. Hay también arreglos de objetos, o sea, más bien arreglos de lista. Yo puedo hacerle un arreglo a esta instancia, o sea, un arreglo yo puedo hacerle, ¿cómo la ven? Entonces hay que hacer ejercicio, entonces por eso. Exactamente, por ahora es la tradicional, pero créame que cuando estamos más adelante a nivel intermedio, para hacerlo, digamos, más profesional, o sea, para que las empresas los miren de buen calibre, es como para que las empresas, digamos, tengan en cuenta el código, porque el código es muy importante para hacerle tratamiento, digamos. Ustedes lo contrató una empresa y ustedes en la empresa desarrollaron el sistema y salieron bien, pero digamos viene otro técnico a revisar o otro profesional a revisar el código. Entonces, pues la manera correcta para que la presentación de nosotros es dejar prácticamente todo bien estructurado. O sea, esto, dejarlo privado, hacer los métodos con la seguridad posible y una sola instancia. O sea, que una sola instancia, o sea, que una sola clase, mi instancia con toda una clase, pero del otro, ¿sí? Entonces, ya simplemente tocaría llamar los métodos, pero de la vista, o sea, yo me instancio en la vista con métodos SQL y si ustedes pueden ver, yo sí llamo métodos SQL y como método SQL está conectado, o sea, esa instancia con conexión, entonces yo llamando simplemente a métodos SQL, entonces hago la sentencia, el método de métodos SQL, que es me retorna y yo lo vuelvo en una variable, ¿sí? Pero faltaría otra cosa muy importante, distanciarme con entidades, que es prácticamente el modelamiento. Entonces, eso pues yo más adelante se los explico. Static, eh, sí, es que son, digamos, formas, eso de conocer como buenas prácticas, pero ¿qué? No sé, digamos, es como la forma de usted diseñar un sistema. Yo también puedo hacer un sistema así, pero esa no es la manera correcta. Digamos, no lo ven como en buenos ojos los profesionales. ¿Sí?
Entonces hay que, digamos, avanzarse, uno adelantarse, digamos, uno actualizarse, ¿sí? Entonces ya uno pues hace las buenas prácticas que a uno le recomiendan y pues eso le ayuda a uno, digamos, a buscar empleo, a toda esa vaina, ¿sí? Y ahorita me toca ahorita a mí, yo creo que ya voy a terminar la clase por hoy, voy a tener grabación. Voy a poner a trabajar ahorita en un